Eh, Ahorita comenzamos la presentación, me presento un poco. ¿Sí se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien el audio? Sí, sí, se escucha bien. Ok, muy bien, excelente. Bueno, vamos a darle unos 5 minutitos más, ¿ok? 5 minutos más y iniciamos por respeto a ustedes que se conectaron temprano, ¿vale? Tantas personas. Buenas noches a los que se están integrando. 4 minutitos y comenzamos. Buenas noches, José. Estamos en Ciudad de México también, ¿ok? En 2 minutitos y comenzamos, ¿vale? Saludos.
Ok, bueno, por respeto a ustedes que se conectaron temprano, vamos a comenzar con el webinar. Voy a comenzar presentándome solamente para los que no me conocen, que pueden ser la mayoría, y algunas personas que sí han visto cursos conmigo aquí en México. Como pueden ver ahí, mi nombre es Jorge Luis Romero Díaz. Yo soy ingeniero industrial. Aquí en México me titulé en pedagogía. Estoy actualmente haciendo una maestría en ingeniería industrial. Yo nací en Venezuela, pero soy naturalizado mexicano y ya tengo 8 años. Realmente mi experiencia, mi, mi carrera, por decirlo así, mi gran conocimiento inicial en la materia de seguridad y salud en el trabajo fue en la industria petrolera, para luego migrar un poco a megaobras. Viví algún tiempo en Panamá, trabajé en la ampliación del canal de Panamá, en Venezuela en gasoductos, tanto en operación como en construcción. Entonces, sí, tengo alguna experiencia en esto. Sí, muchas veces colocamos ahí especialista en seguridad, pero si me preguntan, a mí me gusta mucho el término que utilizan los españoles, que es prevencionista. Yo me considero un prevencionista. Y en base a esa palabra es que estructuré este webinar, ¿ok? Algo muy corto, pero que ahorita van a ver cuál es el motivo y el objetivo del webinar, porque sí me han preocupado algunas cosas por ahí. Yo he estado como expositor en congresos internacionales, seminarios, pero me había alejado un poco de esos escenarios porque, les soy sincero, llegó un momento que yo me considero operativo, pues yo realmente, mi carrera fue bastante operativa, tanto en la industria petrolera como en la industria de mega obras, en la construcción. Ahorita estoy más dedicado a la asesoría y la capacitación. Y llegó un momento que cuando iba a esos seminarios o esos congresos, sí, los temas eran muy interesantes, pero no sé, llegó un momento que no me sentí tan bien. ¿Por qué? Porque la parte operativa, y yo me daba cuenta que había muchas personas que eran operativos que decían, sí, es muy bonito lo que dices ahí, pero ¿cómo lo ejecuto? Entonces, de alguna manera, me alejé en ese sentido, pero creo que fue un error porque precisamente parte del motivo que le voy a explicar ahorita por qué retomé esto de los webinars abiertos y un programa que le voy a mostrar por ahí que estamos promocionando, eh, tiene que ver con que a veces veo muchas cuestiones académicas, pero como que no estamos sabiendo enlazar lo académico, lo técnico, lo normativo con lo operativo. Entonces, yo creo que es bien importante llegar a ese punto. Por ahí vi que mucha gente que se inscribieron bastantes personas, pero tienen maestrías, son licenciados, son ingenieros, seguro que tienen experiencia. Parte de lo que voy a decir, muchas veces me dicen, Inge, como dicen aquí en México, como decimos aquí en México, oye, es que tú eres un experto. Y yo le digo, no, yo no soy un experto. Yo me gusta mucho esta frase de Niels Bohr, que es un físico danés que se ganó el premio Nobel por allá en 1922, y él dice que un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un determinado campo. Yo siempre tropicalizo esta frase y digo, un experto es una persona que se ha equivocado muchas veces en un mismo tema. Y a mí me falta mucho por equivocarme. Entonces, sí tengo conocimientos, sí, pero no me las sé todas, esa es la verdad. Precisamente, este webinar se llama Distracciones cognitivas y su impacto en los accidentes de trabajo. Si pueden ver, este es un tema, vamos a llamarlo, donde vamos a tocar algunos conceptos de psicología. A pesar, yo no soy psicólogo, ni pretendo serlo, pero yo creo que desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, para cualquier país, ¿ok? Es importante conocer esto. Y sobre todo mi preocupación es que yo asesoro a empresas que me solicitan mucho es que queremos el curso de análisis de accidentes, análisis de causa raíz. Y cuando voy a dictar el curso, insisten mucho en eso del exceso de confianza.
y todo eso está colocado en láminas, se lo voy a explicar un poco ahorita. Y entonces en estos días, en las redes sociales, en LinkedIn, que se ha vuelto muy agresivo la dinámica en esas redes, alguien decía, no, pero es que no debes hablar de exceso de confianza, eso está mal. Y puede ser que sí, definitivamente, ¿no? Hablar de exceso de confianza. Pero tampoco, si me preguntan, tampoco está mal hablar de exceso de confianza. Lo que pudiera estar un poco mal es que yo me quede ahí, que yo diga, el accidente fue por exceso de confianza. Porque la pregunta siguiente es, ¿por qué se confió la persona o por qué se confió el colaborador o la colaboradora? Entonces, es parte de lo que vamos a hablar hoy y retomando algunos puntos que he visto también por las redes, que con la innovación creo que estamos como, vamos a decir, respetando las bases de lo que se llama seguridad industrial. ¿Okay? Entonces, es parte de lo que vamos a hablar aquí. Al final pueden ir anotando las preguntas y al final tenemos un segmento ahí donde pueden hacer preguntas o donde pueden decir, Jorge, no estoy de acuerdo, somos pocas personas, si alguien tiene algo que decir, bueno, lo puede decir porque somos pocas personas, realmente se inscribieron más de 60, pero bueno, muchas veces se inscriben, pero por compromiso y todo esto. De todas maneras, yo lo estoy grabando y lo voy a compartir por el canal de YouTube o se lo puedo enviar por correo. Entonces, ¿cuál es el motivo y objetivo de este webinar? Vean, como les dije, un poco mi preocupación es que estoy viendo por ahí, sobre todo en unas redes como LinkedIn, que hay muchas personas desde el punto de vista académico que están innovando y están como diciendo que algunos de los padres, puede ser así, de los fundadores, de los que comenzaron con la rama de la seguridad industrial, como se le llamó al principio, están diciendo que están obsoletos, que ya eso no aplica. Y sí me preocupa porque van a ver por qué en algunas lámparas. Por supuesto, yo voy a intentar hablar de la realidad que yo viví tanto en Venezuela, en Panamá, aquí en México, según los puestos de trabajo que yo tuve y que ustedes pueden tener. Algunos de ustedes pueden ser supervisores, algunos pueden ser técnicos, algunos pueden ser coordinadores, algunos pueden ser gerentes. Y de acuerdo a su puesto de trabajo, su visión con este tema va a cambiar. Entonces es importante saber dónde estoy yo con lo que vamos a hablar aquí. Aquí yo no voy a pretender darle fórmulas mágicas, sino darle herramientas para que ustedes digan, oye, esto realmente lo estoy haciendo en el rol que tengo ahorita o en el que tengo en la empresa, en la organización, en el centro de trabajo. Yo voy a hacer algunas críticas como lo estoy haciendo hasta ahora, pero voy a intentar que sean constructivas. Mi idea aquí no es criticar a nadie de manera destructiva y decir, no, yo tengo la razón y lo demás. No, esa no es la idea. La idea es, por supuesto, reflexionar aquí sobre unos puntos. Voy a hablar de algunas experiencias, éxitos y fracasos, porque solemos hablar de, Alex, no, yo he estado en tantas horas, he construido 3.000 kilómetros de gasoducto. Sí, pero también he fallado. Y la falla también, de alguna manera, me han dado experiencia y, por supuesto, sirve. La tecnología ha avanzado y eso es una de mis preocupaciones, porque sí, me sirve, me funciona. La IA, la inteligencia artificial, sí, pero precisamente esto también nace porque yo no soy de escribir ni que si alguien coloca algo, a pesar de que yo no esté de acuerdo, yo casi nunca escribo. Porque se ha vuelto algo salvaje. Uno dice algo y viene el otro, no, y entonces todo es un ataque. Pero en estos días, en una red, alguien puso algo y de verdad, yo de buena onda, no sé, le puse ahí porque hicieron una imagen y con la inteligencia artificial, para mí hubo un error. Entonces yo le dije, oye, en buena onda, mire, yo creo que esto puede traer confusiones, ¿no? A las personas que tienen menos experiencia. Bueno, y la persona de alguna manera no aceptó y eso me preocupó porque yo veo el perfil de esa persona y coloca cuestiones muy innovadoras, muy académicas, pero fue incapaz de aceptar que algo muy básico, algo de conceptual básico del tema de seguridad y salud, fue incapaz de aceptar que no estaba bien. Entonces, oye, eso me preocupó. Por eso también es parte del webinar.
Y por supuesto, voy a hablar un poco de, oye, ¿cómo hago yo para cumplir esa normativa que no es tan fácil? Todo suena muy bonito aquí, en los congresos y todo lo demás, pero ¿cómo yo la cumplo? Entonces, ¿cómo este tema de las distracciones? O sea, no hay ninguna norma aquí en México, en ningún país que yo conozca hasta ahora que diga distracciones cognitivas, pero de alguna manera lo puedo enlazar. Si hay legislación normativa para eso, por lo menos aquí en México, sí la puedo enlazar con la normativa. ¿Okay? Entonces, esta imagen que ven aquí es parte de lo que le estaba diciendo. Vean, ustedes tienen ustedes pueden tener una idea diferente a la mía o pueden decirme, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, totalmente de acuerdo. Yo eso lo respeto. ¿Por qué? Porque yo no me creo dueño absoluto de la verdad. Lo que sí es importante es que esto nos sirva para llegar a un punto donde las ideas puedan conjugarse y nos pueda servir, porque precisamente yo escucho mucho, sobre todo los que estamos en la profesión de seguridad y salud en el trabajo, quejarse de que no somos tomados en cuenta, de que nos tratan como un profesional de tercera, pero muchas veces ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. Y no necesariamente ponerse de acuerdo es que yo acepte lo que dice Jorge, pero de alguna manera lo debería escuchar y llegar a un acuerdo. Mira, Jorge, no estoy de acuerdo contigo en este tema por esto, porque en tal bibliografía aparece esto. Entonces, es importante, esta imagen que ven aquí es una imagen de un caricaturista venezolano muy famoso, y él murió hace unos años, se llama Zapata, y esto cuando salió venía encartado en un periódico en Venezuela y yo venía una lámina, yo lo enmarqué y lo tenía en mi cuarto, porque ustedes me ven así tranquilo, pero yo tengo un temperamento relativamente fuerte y al ver esto me llamó la atención y es verdad. Muchas veces nosotros queremos que todo el mundo respete nuestras ideas y en el momento que alguien me lleva la contraria, hasta ahí. Yo respeté su idea hasta que me llevó la contraria. Esa no es la idea de este webinar, la idea es compartir alguna reflexión. ¿Okay? Entonces, al tema que vamos a ver, precisamente, como les comentaba hace un rato, muchas veces cuando voy a empresa me dicen, es que el trabajador se accidentó por exceso de confianza. Entonces, la mayoría de las veces, cuando se habla de ese exceso de confianza, las empresas, las organizaciones, los centros de trabajo, el departamento de seguridad y salud en el trabajo, lo que yo noto es que busca eso que llamamos echarle la culpa al trabajador. O sea, deslindar responsabilidad. Y ya por ahí se me preguntan, desde mi perspectiva, estamos comenzando mal. Porque si me preguntan a mí, en todo accidente hay exceso de confianza. Si me preguntan a mí. Ahora, la pregunta es ¿por qué se confió? ¿O qué hizo que se confiara? ¿Qué controles tenía la empresa o tenemos nosotros para que si en caso de que se confíe no le pase nada o el daño sea menor? Entonces, es parte de lo que yo voy a compartir aquí. ¿Ok? Entonces, si me preguntan, ¿ustedes pueden colocar exceso de confianza en la investigación del accidente? Si me preguntan, sí, lo podrán hacer. Hay gente que dice, no, no se debería colocar. Lo que no debería ser es la causa raíz. O sea, si usted me pregunta, no, causa raíz del accidente, exceso de confianza. No, no porque no es la causa raíz. Ahora, la idea de este webinar no es investigar accidentes, es evitarlos, prevenirlos. Entonces, yo me tengo que preguntar, si alguien se confía, ¿qué medidas tengo yo en la empresa en base a normativa, en base a documentos, en base a capacitación, para que a esa persona no le pase nada a pesar de que la persona se confíe? O en el caso que estamos hablando, en el caso que se distraiga cognitivamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es el objetivo de un sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué me podrían decir? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Si no quieren hablar, lo pueden escribir por el chat. Si no quieren hablar, yo continúo. No pasa nada. ¿Okay? Yo aquí no vengo a presionar a nadie. Aquí una reflexión. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? Oye, ¿cuál sería el objetivo de un sistema? Prevenir accidentes. Como dice Dani. Entonces, si yo quiero prevenir accidentes, ustedes se van a dar cuenta en algunas láminas que voy a transmitir que con el tiempo, o sea, no hemos estado vendiendo nosotros, los especialistas en seguridad, que la mayoría de los accidentes es por factor humano. Y lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, pero seguimos que el casco, que los lentes, que las botas, ¿ok? Son importantes, pero
definitivamente prevenir accidentes, pero no solamente prevenir accidentes de trabajo, porque cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Cuando yo hablo de seguridad y salud en el trabajo, cuando yo evitar accidentes es lo que llamamos seguridad en el trabajo. Pero no solamente voy a tengo que evitar accidentes, tengo que evitar enfermedades de trabajo o enfermedades ocupacionales. Entonces, si me preguntan, esa falla es muy común. La mayoría de las veces hablamos, hay que evitar accidentes de trabajo. Sí, porque es como lo inmediato, pero casi nunca hablamos de, ¿ok? Alejandro dice, identificar riesgo y trabajar en ello, cumplir regulaciones. Sí, eso es parte de, Alejandro. Pero tú me preguntas, ¿el objetivo primordial de un sistema es prevenir accidentes? Por supuesto, para prevenir accidentes voy a identificar peligro realmente y evaluar riesgo. Y por supuesto, si cumplo las regulaciones, lo más probable es que me ayude a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Ahora, ¿cómo las cumplo? Ya vamos a ver, no es tan sencillo, pero si mi objetivo, yo digo, yo tengo que, como organización, no solamente como departamento, evitar accidentes y enfermedades de trabajo, definitivamente las regulaciones me van a servir. Definitivamente identificar peligro y analizar riesgo, por supuesto, me van a servir. Pero yo tengo que estar claro que no solamente es identificar riesgo, hay muchas organizaciones que identifican peligro, que cumplen, entre comillas, las regulaciones de manera documental, pero siguen teniendo accidentes, aunque sean pequeños, pero lo siguen teniendo. ¿Ok? Entonces, es parte precisamente de lo que voy a hablar con respecto a las distracciones cognitivas. ¿Ok? Pero por supuesto es parte de Alejandro. Ahora, esto que ven aquí es lo que llamamos, cuando hacen la investigación del accidente, insisto, este no es un webinar para investigar accidentes. Yo lo voy a tratar al revés, como prevencionista, en vez de tener un accidente, lo voy a evitar. Entonces, una de las causas que nos han vendido muchas veces, okay, y nosotros repetimos, y es cierto, es que el exceso de confianza es una causa de accidente. Alguien le va a decir, no, es que no, está mal el exceso de confianza. No, yo puedo decir que en todo accidente hay exceso de confianza. Lo que yo no debería es en una investigación o decir que esa es la causa raíz. No, porque si se confió, tiene que haber un motivo por el cual se confió. ¿Ok? Y muchas veces las organizaciones somos responsables de eso. Echarle la culpa al trabajador. Las empresas buscan por qué echarle la culpa al trabajador. No, es que el trabajador, yo lo capacité. El siguiente paso. Pero son tontos. Es que se le fue la onda, es que no sé qué les pasa. La capacitación por sí sola no evita accidentes. ¿Ok? Y a pesar de que el trabajador van a ver lo que es negligencia, que no necesariamente el exceso de confianza es negligencia, la organización sigue teniendo responsabilidades. Porque si alguien se accidenta, su prima de riesgo va a aumentar. Sea negligente o no, sea exceso de confianza o no, la prima de riesgo de la empresa va a aumentar y la empresa se va a ver perjudicada. Entonces, la empresa, la organización, el centro de trabajo sigue teniendo responsabilidad. No intenten no hablar de culpa, porque si me preguntan a mí, vamos a ver unos videos, los trabajadores no quieren accidentarse. Por ejemplo, si yo saco una pistola y le doy un tiro a alguien, yo soy culpable de darle un tiro a alguien. Pero si un trabajador se cae de un andamio, si un trabajador se cae de un cisterna que está trabajando, o si un trabajador se corta con esmeril, ese trabajador es culpable. No, ese trabajador, el 99,99% no se quiere accidentar. Entonces, no debería hablar de culpa. ¿Eh? Entonces, nos han vendido esto. La causa casi siempre es factor humano. Más del 90% es por factor humano. Sí. Pero entonces, ¿por qué seguimos trabajando en condiciones inseguras? Avisos por todos lados. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estudiamos un poco más ese factor humano? Dentro de ese factor humano están las distracciones cognitivas. ¿Y qué es eso de distracciones cognitivas? Lo vamos a ver. Hay distracciones y hay sesgos cognitivos. Entonces, ¿eso dónde está? No, pero es que a mí la normativa no me habla de eso, Jorge. A mí la normativa me habla de que yo tengo que hacer mi programa y mis capacitaciones. Sí, pero dentro de ese programa y esas capacitaciones, entonces yo debería tomar en cuenta este factor humano. Y ahorita hay una distracción cognitiva como esta, que a pesar de que me digan que lo deje en el casillero, muchas veces mi mente sigue conectado a esto. Entonces, ¿eso cómo yo lo llevo a mi programa? Yo les voy a dar algunas ideas sobre eso.
Entonces, vamos a definir técnicamente qué es eso de exceso de confianza. Desde una perspectiva de seguridad industrial, el exceso de confianza es un sesgo de optimismo, es decir, no me va a pasar nada. O sea, yo lo he hecho así 20 años, ¿ok? En la que el trabajador realiza una subestimación del riesgo, vean. Y si está subestimando el riesgo, y yo digo, pero es que yo lo capacité. Entonces, la capacitación fue tan efectiva como yo quisiera. A lo mejor no, pero yo estoy pensando que sí, y no necesariamente yo lo estoy haciendo mal. Si alguien subestimó el riesgo, entonces yo debería modificar un poco mi pensamiento. Oye, ¿cómo estoy dando las capacitaciones? ¿O por qué el trabajador sigue subestimando el riesgo? Entonces, ahí entran muchos factores desde el punto de vista psicológico que deberíamos tomar en cuenta. Insisto, yo voy a hablar aquí de algunos conceptos psicológicos. Yo no soy psicólogo, pero nosotros como especialistas tenemos que tomarlos en cuenta. Uno de esos factores es la percepción del riesgo. ¿Me explico? Y eso es interno, lo vamos a ver. Oye, es muy difícil que yo sepa cómo alguien está percibiendo el riesgo, pero sí lo puedo notar, sí lo puedo notar. ¿Ok? Entonces, vean, esto que está aquí es algo muy sencillo que yo utilizo en el curso cuando doy investigación de accidentes. Entonces, cuando sucede un accidente, un evento o suceso no deseado que tiene una consecuencia, si tiene una lesión, eso es lo que llamamos un accidente de trabajo. Si hay una lesión al trabajador, es un accidente de trabajo. Si hay daños a equipo o daño al ambiente, se llama accidente con pérdida material o con daño al ambiente. Pero realmente un accidente de trabajo es cuando hay un accidente y hay una lesión inmediata de una persona. ¿Ok? Aquí puede entrar la enfermedad ocupacional, puede entrar, pero aquí la lesión o de alguna manera la enfermedad no va a ser inmediata, sino que se va a notar a futuro. ¿Ok? Ahora, las causas inmediatas de ese accidente son actos o condiciones inseguras. Oye, casi siempre esas son fáciles de detectar. Oye, es que Jorge se iba caminando y no se dio cuenta y se resbaló, se cayó y se golpeó. La lesión, el golpe. El accidente, oye, se cayó y se golpeó. ¿Cuál fue el acto inseguro? Oye, Jorge no notó, iba distraído. Ok, eso fue un acto inseguro. Eso casi siempre es fácil de detectar. Ahora, las causas básicas, hay causas básicas y causas raíces. Muchas veces se confunden. ¿Ok? Pero las causas básicas, mucha gente dice factor personal y hasta ahí llega. Sí, factor personal, pero ese factor personal puede tener muchos orígenes, que es lo que vamos a hablar un poco hoy. O un factor de trabajo. La planta, el centro de trabajo tiene algún error de concepción y pudo llevar a ese accidente. ¿Ok? Entonces, esto que lo voy a explicar ahorita, Henry, alguien por ahí tocó en las redes, que Henry no sirve, algo así, puso algo, oye, yo le digo, mira, ¿cómo que no sirve? Esa persona que dijo eso, entonces él creó una pirámide y yo digo, entonces no sirve, pero tú estás creando una pirámide que es en base a Henry y en base a Beer, que lo vamos a ver ahorita. Por supuesto, vean, Henry hizo una investigación. Estos números no me van a servir en mi centro de trabajo, claro que no. Pero esta investigación fue pionera en su momento. Estamos hablando de los años 50, perdón, de los años 30. ¿Ok? Entonces, en los años 30, cuando esta persona hizo esta investigación, es la base que nosotros utilizamos y seguimos utilizando, que es corregir actos y condiciones inseguras. Entonces, oye, yo decir o despreciar lo que hizo Henry en su momento, yo creo que es inadecuado. Ahora, lo que sí tenemos que estar claro es que estos números yo no los debo tomar como referencia en mi empresa, no, porque en mi empresa estos números no son iguales. Pero de hecho, viene después Bill y crea esta pirámide, ¿ok? ¿Algunos de ustedes han visto esta pirámide o algunos de los que están conectados no la conocen? No la con confianza, ¿ok? Yo no lo voy a poner en telejuicio para nada. Algunos de los que están conectados desconocen esta pirámide. Si no quieren hablar, exacto, lo pueden hablar. No ambas. Ok, José dice, o sea, no la conoces ambas. Dice yo, Vicente, ¿las conoce o no las conoce? Desconocía, ok. Entonces vean, esto es bien importante, ¿por qué? Oye, porque precisamente yo la conozco, no la conocía. Muy bien, entonces vean, oye, algunos las conocen y otros no.
pero desde el punto de vista de seguridad industrial, ¿ok? Porque también se sigue llamando seguridad industrial. Sí, alguien decía, la seguridad industrial, ese término está obsoleto. No, no está obsoleto. Ahora se llama seguridad y salud en el trabajo, porque la seguridad y salud en el trabajo aplica para cualquier industria, para cualquier empresa, mejor dicho. Ejemplo, un call center, yo no puedo hablar de seguridad industrial, yo hablo de seguridad y salud en el trabajo. Pero yo en una industria puedo hablar de seguridad industrial. Entonces, estas pirámides fueron pioneras. Ahora, yo debo tomar estos números. ¿Qué significan estos números? Henry, él analizó 75,000 reportes de accidentes y él se dio cuenta que en esos 75,000 reportes, él dijo, por cada accidente mortal, él detectó que se habían eh, producido 29 accidentes con lesión de baja temporal, es decir, accidentes con lesión que requirieron 3, 4 días de reposo, como decimos, ¿ok? Y 300 accidentes sin lesión, es decir, se golpearon a lo mejor o sea, algo leve y seguían trabajando. Él notó eso. Entonces, oye, yo decir que esto no sirve, que esto ya está obsoleto, que, oye, para mí no es correcto. Por supuesto, estos números no van a ser iguales en mi empresa. De hecho, hay muchas empresas que utilizan las estadísticas, que ahora todo le cambian el nombre, anglosajón, ahora le llaman KPI, y es una pirámide como la que hizo Bill. Bill se basó en Henry en los años 60, 70. Bill hizo otros estudios y dése cuenta que estas dos pirámides son reactivas, no son preventivas. Realmente esta de aquí es la pirámide de Bill. ¿Qué dijo Bill? Él hizo otros estudios en base a accidentes y dijo, por cada 600 casi accidentes o incidentes, ¿ok? Si no se corrigen las causas raíces, se crean 30 lesiones, accidentes con lesiones menores. Si no se corrigen las causas raíces, se pueden presentar 10 accidentes con lesiones mayores o incapacitantes. Y si no se corrigen, pudieran tener una fatalidad. Jorge Romero, me atrevería a decir que esto no sirve. No, yo no. Lo que sí podemos decir es que estos números no aplican en mi empresa, porque estos números en mi empresa a lo mejor no son 600. De hecho, de aquí nacen las estadísticas. Hay empresas que siguen utilizando una pirámide como esta, pero en vez de 600, ellos están creando algo preventivo que es reportar condiciones y actos inseguros o subestándar, técnicamente como se les llama. Se le llama subestándar, ¿por qué? Porque un estándar es una norma, un procedimiento. Entonces, un acto, una condición no cumple un estándar y por eso está fuera, por decirlo así, y puede crear un accidente. Entonces, esto que está aquí, hay muchas empresas que lo utilizan. Dicen, oye, ¿cuántos actos inseguros subestándar hemos reportado? Y ponen aquí 4,520. ¿Cuántas condiciones hemos reportado? Oye, 3,123. Entonces, oye, ¿cuántos casi accidentes o incidentes hemos tenido? A lo mejor ponen aquí 4. Oye, accidentes leves. Oye, no, 1. Aquí 0 y 0. Entonces, la siguen usando. Pero, por supuesto, los números que utilizó Bear a mi empresa no aplican porque va a cambiar esos números. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Ok. Ahora vean. ¿Para qué me sirven estos estudios de BIR? BIR dice que si yo corrijo actos y condiciones inseguras, yo lo más probable es que tenga menos incidentes y tenga menos lesiones. O sea, entonces es la base de lo que hacemos todos los días. Esto que ven aquí es la teoría de causalidad de Frank Beer, que tiene un libro del control de pérdida, se llama. Entonces vean, esto es como el efecto dominó, así se llama. El accidente, el evento no deseado, que en este caso si es un accidente de trabajo, es una lesión, ¿ok? Una lesión y genera un costo. Ahora, ¿qué dice Frank Beer? Cuando yo tengo esto, ¿qué es lo que está fallando? Mi sistema de seguridad. Lo primero que yo voy a detectar o voy a ver es qué acto, qué condición insegura creó el accidente. Pero hay un factor personal de trabajo o ambiental, pero lo que creó ese accidente fue una falta de control en la organización, en la empresa, en el centro de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? No, no te preocupes, Rafael, gracias a ti. Entonces, yo, si yo digo, es que el trabajador, cuando investigo un accidente, digo, es que se creó un accidente de trabajo. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la causa básica? Exceso de confianza. Entonces yo lo que estoy haciendo es intentando
no asumir esta responsabilidad que la tengo como organización. Entonces, decir que es exceso de confianza, el exceso de confianza podría estar aquí, pero decir que la causa raíz es exceso de confianza no es correcto porque entonces yo no estoy tomando en cuenta los controles que debo tomar en cuenta. Y vamos a ver cómo debería tomarlo en cuenta, bajo qué normativa o qué herramientas pudiéramos utilizar. Entonces, hacemos muchas veces, esto es parte del libro de Frank Beer, aparecen actos inseguros, y vean que dice medidas correctoras. ¿Por qué dice medidas correctoras y no preventivas? Esta es la teoría de Frank Beer, porque él está asumiendo que ya hubo un accidente y lo de él es correctivo. Nosotros, en vez de ser correctivo, deberíamos ser preventivos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Y en esto que está aquí, nosotros muchas veces no nos queda de otra, sobre todo cuando somos técnicos, estamos en el campo, estamos haciendo todo el tiempo corrigiendo actos y condiciones inseguras, sobre todo en construcción. Ponte su casco, no te metas aquí, no se monte, el permiso. Entonces, estamos todo el tiempo corrigiendo actos y condiciones inseguras y, por supuesto, ¿podemos evitar accidentes con eso? Sí, porque rompemos el esquema del dominó, pero eso realmente es el deber ser. Porque, ejemplo, yo he ido a empresas, asesor de empresas que tienen 300 personas y tienen una sola persona en seguridad. Entonces, en el momento que esa persona no corrija actos y condiciones inseguras, entonces ahí ya el efecto dominó no existe. Entonces yo tengo que ir a esto que está aquí. Oye, ¿qué sistemas de control tengo realmente yo para eso? Ahora, vamos a ver más adelante qué puede crear esos actos y condiciones inseguras, porque un acto inseguro, como le digo, puede ser una distracción, un sesgo. O sea, yo no debería quedarme ahí. ¿Cuál es la causa raíz de eso? Entonces, no se trata de investigar accidentes. Yo aquí estoy tratando de ser preventivo. Si yo soy preventivo, no solamente tengo que estar corrigiendo actos y condiciones inseguras, que muchas veces cuando nosotros tenemos, aquí insisto, aquí hay personas que tienen cargo de coordinador, supervisor, pero hay unos que son técnicos. Yo he pasado por todos los cargos y yo cuando era técnico, inspector, no llamaban aquel tiempo, estaba todo el tiempo corrigiendo actos y condiciones inseguras, pero es muy cansón. Entonces muchas veces la situación es, ok, yo corrijo actos y condiciones inseguras y seguro que voy a evitar accidentes, pero yo puedo estar en todos lados para corregir actos y condiciones inseguras como técnico de seguridad, lo más probable es que no. Entonces el sistema tiene que tener otros controles y todo el personal debería tener esos controles y estar claro y yo ayudarlos como técnico, coordinador, supervisor, de acuerdo a mi rol, eso que está aquí. Es decir, debería atacar la causa raíz, que es la causa raíz, ¿cuál es? Una falta de control. Ahora, hasta aquí alguien se puede preguntar, bueno, Jorge, todo eso que me estás explicando, ¿qué tiene que ver con distracciones cognitivas? Precisamente, los actos inseguros muchas veces son por distracciones y sobre todo ahorita, si me preguntan a mí, ¿ok? Entonces, no solamente por distracciones, que es el tema también son por sesgo cognitivo. Entonces, oye, mi sistema, tengo controles para eso, porque en algún momento a alguien se le puede ir la onda, como decimos aquí en México. Yo tengo algún control para eso. Mi sistema tiene controles para eso. O tomo en cuenta, alguna vez he pensado, oye, pero es que a pesar de que yo tenga todo y todos los controles, a Jorge, a alguien se le puede ir la onda y puede tener una distracción y puede tener un accidente por eso. Lo más probable es que no lo hayamos tomado. Entonces, eso de distracción cognitiva, lo primero es, ¿qué es cognición? La palabra cognición dice, se define como el conjunto de procesos mentales y capacidades intelectuales a través de los cuales los seres humanos adquieren, procesan, almacenan, recuperan y utilizan información. Entonces, es el mecanismo mediante el cual el cerebro interpreta el mundo y reacciona ante él. Entonces, nosotros a veces cometemos el error de, vamos a medir todos los trabajadores por igual. Yo hago procedimiento y doy una charla y todos me tienen que entender. Entonces la palabra o la pregunta, ¿me entendieron? Yo tengo años que no utilizo esa pregunta, ¿me entendieron? Yo pregunto, ¿me expliqué? Si alguien no me entendió, oye, porque la gente va a percibir, va a procesar diferente. Eso como yo lo hago en el campo, se van a dar cuenta. Yo en lo particular, yo soy de la vieja escuela.
esa es la verdad. Pero yo dentro de esa vieja escuela, yo aprendí a observar comportamientos que dicen por ahí denotan actitudes. Porque sí, ahorita hay muchos estudios, neuroseguridad y todo lo demás, sí, y son importantes, pero muchas veces yo en el campo esas herramientas no las tengo, pero yo tengo otras herramientas que se las voy a mostrar, que es importante desarrollarla. Y si yo estoy en otro nivel más arriba, no soy técnico, sino que soy supervisor, a lo mejor todavía no, pero si soy coordinador, soy gerente, director, entonces yo en los manuales, en la normativa, yo voy a buscar dónde yo involucro esto de la cognición, dónde involucro las distracciones, los sesgos, la percepción, la apreciación, y muchas veces no lo estamos haciendo. De verdad, y eso me preocupa. Entonces, estamos innovando, yo escucho mucho innovación y le estamos metiendo conceptos académicos, pero el muchacho que está de técnico, la muchacha que está de técnico me dice que no entiendo nada. Si yo todos los días lo que tengo que hacer es corregir actos y condiciones inseguras, como tengo una pupila por ahí de aquí en México que me dice, mire, Inge, le voy a ser sincero, yo no me puedo dar el lujo de estar hablando de esto. Yo trabajo con puros hombres y yo les tengo que estar diciendo qué hacer y qué no hacer, porque si no, se me van a accidentar. Y yo no le puedo decir que no tenga razón, porque ella está en el campo. Ahora, su supervisor, su coordinador, está manejando estos temas, ¿cómo lo están manejando? Dentro del sistema, dentro de este control que estamos hablando aquí. ¿Lo tenemos en la organización? La mayoría de las organizaciones no. Siguen buscando cuando hay un accidente, ¿quién es el que trabajador? Es exceso de confianza, listo. Y entonces, ¿curé mi responsabilidad como organización? No. Entonces es importante que yo, esto que está aquí, lo estudie un poco más. ¿Por qué se crean actos inseguros? Y aquí están, ¿ven? Las dos imágenes son iguales. Aquí hay un acto inseguro y hay una condición insegura. Casi siempre en un accidente están los dos. Entonces, corregimos la condición insegura, vamos y decimos, no, mira, que esto está mal, pero muchas veces no. Pero entonces, corregimos la condición insegura, pero estamos atacando el acto inseguro desde la raíz. Estamos viendo por qué se está creando el acto inseguro. Si me preguntan a mí, no. Y mi preocupación, que les dije al principio, es que veo mucho en las redes que la innovación y libros y tal, pero el técnico que está allá abajo sigue corrigiendo actos y condiciones inseguras de la manera de hace 50 años atrás. ¿Ok? Entonces, el acto inseguro, la pregunta es, ¿siempre es voluntario? Voy a utilizar la palabra voluntario para no decir consciente o inconsciente, para no meterme mucho en profundidad psicológica. Recuerden, no soy psicólogo. Yo no soy psicólogo ni pretendo serlo. Entonces, es voluntario, o sea, alguien lo quiere hacer. Es una buena pregunta, porque muchas veces asumimos que todos los actos inseguros son voluntarios. O sea, la gente se subió ahí porque quiso, porque yo le dije que no se subiera. Y muchas veces no necesariamente ya se acostumbró. Sí, puede ser voluntario, se subió, bueno, sí, él quiso subirse. Pero la pregunta es, ¿por qué se ha subido ahí? Pero una pregunta es, ¿por qué este andamio está armado así? Entonces yo voy como técnico, ay, ¿por qué te subes ahí? Y la persona me dice, porque así siempre ha estado aquí. Es la única forma que ha armado el andamio. Y entonces el acto inseguro no comenzó con el trabajador. ¿Sí me voy explicando? Entonces, esto es importante. Aquí está un video que yo lo rescaté de la web, ¿ok? Este video no es mío, es de la web. Vamos a ver este video. Lo pongo mucho en mis capacitaciones, empresas que le doy de nuevo ingreso. Esta persona, imagínense cuántas veces esta persona se ha subido en esa cisterna. Infinidad de veces. Entonces, la persona se sube y vean, se tropieza, ¿alguien me va a decir que él se quería caer? No. Entonces, yo pregunto, ¿ese movimiento fue voluntario o fue un acto reflejo automático? ¿Alguna distracción lo pudo incrementar la posibilidad de caída? Sí, lo más probable es que sí. Entonces yo no me puedo quedar, fue un acto inseguro, es que él es un tonto, se atontó. No, porque ahí precisamente se acostumbraron a subir de esa manera. Vean lo pequeño que es esto. Esta persona a lo mejor ese día descargó 20 cisternas, 20 pipas, como dicen aquí, ¿ok? Y entonces, oye, esa persona no está cansada, o esa persona a lo mejor, no sé, puede tener algún problema físico, puede tener alguna diabetes, hipertensión y no, la gente no lo toma en cuenta. Entonces, ¿dónde está la falta? Aquí hubo una falta de control. Entonces yo no puedo decir, ya, exceso de confianza y listo, cerré el caso. No debería, ¿ok? Otro caso, otro, la persona va moviendo el andamio,
Entonces alguien me dice, no, eso fue culpa del trabajador, porque ¿cómo va a mover el andamio así? Sí, puede ser. Ok, seguro, pues lo quiso mover. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo quiso mover? ¿Se le ha dado una capacidad? ¿Se le ha explicado que eso no se debe hacer? ¿Ahí había alguna supervisión? Yo no lo sé. Entonces, no, exceso de confianza. Y listo. Y con eso cerré el caso. No. Y otro caso. ¿Ok? Ahí, ahí hay una falta de control. ¿Me explico? Él quería que lo atrapara eso. No, pero entonces la pregunta, oye, pero qué tonto. ¿Cómo se va a quedar ahí? No, la empresa sigue teniendo responsabilidad. Entonces yo que tengo que ir más allá. ¿Qué me está faltando a mí? Eso que vieron al principio, esa falta de control. Yo no me debo deslindar del accidente con decir exceso de confianza y listo, y cerrar el tema. Y eso me está preocupando porque varias empresas me llaman a que le dicte el curso de investigación de accidentes y hasta se molestan conmigo porque me dicen, pero es que es exceso de confianza ahora. Y le digo, sí, pero es que todo accidente tiene un exceso de confianza. Pero la pregunta es, ¿por qué se confió? ¿O qué sistema tienes tú en que en el caso de que se confíe, como esto que le pasó aquí, qué sistema de control puedes tener para que no le pase nada o el daño sea menor? Entonces, ¿qué responsabilidad tienen las organizaciones en estos accidentes? Siguen teniendo responsabilidad. No se debe, no se, bueno, intentan deslindarse, pero no pueden. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como especialistas en más allá de nuestros procedimientos? Muchas veces cuando hablamos de procedimientos suenan como muy de papel, pero sí dentro de nuestro procedimiento. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre exceso de confianza y negligencia? Porque cuando me dicen las empresas exceso de confianza, es que lo que me quieren decir es que el trabajador fue negligente. ¿Ok? Entonces yo digo, ¿fue negligente en qué sentido? Yo la primera pregunta que hago es, tú le diste la capacitación correctamente a este trabajador? ¿Hay un procedimiento para eso? ¿Se lo mostraste? ¿Sabes qué? Muchas empresas tienen procedimientos y los trabajadores ni los conocen. Ahí duermen el sueño los justos. ¿Y un procedimiento por sí solo va a evitar un accidente? No. Yo tengo que hacerlo parte de otra hora y por eso van a ver ahorita en el programa, el primer tema que voy a dar es ISO 45000, ¿qué habla? Liderazgo y colaboración de los trabajadores. ¿Me explico? Entonces, los trabajadores ni lo toman en cuenta. Entonces, oye, si un accidente como este, ¿me puede decir que es negligencia de él? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está el procedimiento? Lo capacitaste, le dijiste cómo esto no debería colocarse así o que la cantidad no era la correcta, que tenía que parar. No lo sé, muchas veces no. Entonces no le puede decir que es exceso de confianza en negligencia, porque entonces lo que quieres es deslindarte. Si me preguntan esos tres accidentes, ¿hay exceso de confianza? Sí, pero no necesariamente negligencia. Porque vean que dice negligencia, dice aplicación o atención de las normas, procedimientos y medidas de prevención de riesgos laborales que el trabajador conoce y está obligado a cumplir. ¿Saben qué? Yo llego a muchas empresas y le pregunto, oye, mire, ¿qué procedimiento tiene aquí? No, yo siempre me he subido así, pero no tienes un permiso, un procedimiento, o sea, no. Aquí pudieran colocar una escalera tipo avión aquí, sí, pero no, nunca lo hacen. Entonces, oye, hay un exceso de confianza, pero no necesariamente ese exceso de confianza es negligencia. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a esto, hay otras empresas que van más allá y, oye, dicen, no, mira, es que la causa raíz es factor personal. Y listo, cerraron el caso. Ah, factor personal, pero ese factor personal, ¿a qué te refieres? No, factor personal, causa básica, porque así lo estipula nuestro procedimiento. Ah, pero ¿qué factor personal lo afectó? Por ejemplo, una distracción cognitiva, sí es un factor personal, pero ¿por qué se creó una distracción cognitiva? ¿O por qué hay un sesgo cognitivo? ¿Cómo tú detectaste, tienes alguna manera de detectar sesgo cognitivo? Yo le pregunto, los que puedan escribir o los que quieran hablar, ¿en su empresa tienen algún procedimiento que pueda detectar o pueda mejorar sesgo cognitivo o distracciones cognitivas? ¿O pueda detectar, vamos a ampliarlo más, factor personal que pueda crear accidentes de trabajo? ¿Ok? Ah, mire, es fácil. No, yo sé que no es fácil. Yo tampoco vengo aquí a decirle, no, o sea, ¿cómo es posible? No.
pero si hay una manera, si hay una forma, a lo mejor yo soy el técnico. Y mire, yo aquí asesoro empresas grandes, de verdad, y a veces le pregunto, mira, y le digo, mire, ¿tienen un procedimiento, un formato para tal actividad? No. Y le digo, ¿y el corporativo no le envía? No. ¿Y tienen una gerencia corporativa de seguridad y salud en el trabajo? Sí, pero el corporativo no. Yo. Y entonces esa persona, ese técnico que está ahí, no tiene ese procedimiento, pero lo puede hacer. Sí, yo le voy a dar algunos ejemplos que a mí me han funcionado. No significa que funcione siempre, pero a mí me han funcionado. Entonces, yo como técnico, yo puedo observar comportamientos que pueden denotar alguna actitud de algún trabajador o trabajadora. Sí, entonces yo les voy a dar alguna sugerencia con eso. ¿Ve? Entonces, esto es importante. Vean que entonces, como se los mostré al principio, siempre vivimos hablando el 90% de los accidentes por factor humano. Ah, pero y entonces en nuestro procedimiento no tomamos en cuenta el factor humano. Entonces estamos fallando en algo. Porque si vivimos repitiendo que el 90% de los accidentes es por factor humano, pero mis procedimientos o mis mecanismos, para no llamarlo procedimientos, porque muchas veces suena procedimiento como solamente lo documental, mi metodología, mi manera de trabajo no toma en cuenta el factor personal, entonces hay que mejorar eso. ¿Okay? Entonces, aquí está. Los actos subestándar o actos inseguros siempre son voluntarios, no necesariamente, pero si hay personas que saben, tienen una buena apreciación del riesgo y ya vamos a ver qué es eso, porque le hemos dado curso y todo lo demás, pero como dicen por ahí, les vale porque el supervisor les dice y ellos son los que hacen. Yo trabajé con una empresa, pero yo trabajo, como les dije, yo soy venezolano, nací en Venezuela, viví mucho tiempo en Panamá, soy naturalizado mexicano, he trabajado con brasileros, con estadounidenses, canadienses, ¿ok? Y de alguna manera las culturas son diferentes, los pensamientos son diferentes. Yo trabajé con una empresa brasileña muy famosa donde a mí me impresionaba porque ellos vendían que tenían un sistema robusto de seguridad y yo tenía que estar discutiendo cada minuto en las obras con personas que tenían 20 años con ellos. Y yo dije, yo no puedo seguir aquí, yo me voy a enfermar. Y el gerente me preguntó y le dije, mira, que no puedo seguir. Y el gerente me dijo, ¿pero por qué, Jorge? Le dije, mira, es que yo no puedo estar discutiendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué me dijo el gerente? Por lo menos ese gerente fue honesto y me dijo, aquí es así, Jorge. Te entiendo, pero entonces yo le dije, entonces no, están vendiendo algo que realmente no es cierto. Entonces, sí, hay gente que lo hace voluntario, pero yo tendría que ver, preguntarme, la capacitación por sí sola no cambia una conducta insegura, ¿ok? Es parte de, sí, pero no necesariamente lo hace. Yo tendría que observar muchas cosas. Eso de los atajos, cuando es voluntario, sí pasa mucho. Yo quiero terminar más rápido. En la ampliación del canal de Panamá pasó mucho. Ellos le decían, si terminas a las 12 te pagamos 4 horas sobre tiempo, te vas más temprano. Bueno, ¿qué hacían? Atajos. Entonces uno tenía que estar pendiente con eso porque ellos lo que querían era ganar más dinero en menos tiempo. Entonces, sí puede ser, pero muchos son involuntarios. ¿Okay? Fatiga, estrés, carga mental. El diseño de interfaz se refiere al diseño del lugar o de los procedimientos o de cómo o de la máquina, ¿ok? Ahí entran las distracciones cognitivas. La percepción y apreciación. Vean que aquí está apreciación y percepción. ¿Y qué es eso? Lo voy a explicar lo más sencillo posible. Las distracciones cognitivas en este momento, si me preguntan a mí, son bastante críticas. Esto es las redes sociales. Así el trabajador deje el teléfono en un locker, que no todas las empresas lo hacen, pero sí conozco empresas que sí lo hacen. No puedes entrar con el teléfono, entonces lo dejan ahí, pero tienen aquí en la mente. Es que, es que el YouTube, es que lo otro, es que mi esposa, es que, oye, y eso es complicado. Si me preguntan a mí, sobre todo esa distracción ahorita, entonces no está fácil. Pero hay empresas que no. Hay empresas que dejan que el trabajador entre con su teléfono. Entonces, oye, ¿cómo hago yo, Jorge, si el sindicato, bueno, nosotros tenemos que decirlo. Ahora que lo cumple otra cosa, pero yo como si soy el coordinador o el que elaboro o el que estoy involucrado en esto, a lo mejor el técnico no lo puede hacer porque no le corresponde elaborar o llegar a hablar con el directivo, pero yo lo tengo que decir.
Muchas veces yo le pregunto toman cursos conmigo aquí coordinadores, gerentes, y yo le digo, mira, pero en tu procedimiento está, no, entonces ya comenzaste mal, tienes que ponerlo, o por lo menos envía un correo, que alguien lo vea, pero si no lo has hecho, ya comenzamos mal. Entonces, esto que está aquí, los actos inseguros pueden ser deliberados o voluntarios, y muchos son involuntarios. Involuntarios en el sentido que la gente no nota, o sea, y vamos a hablar un poco de eso, la percepción y la apreciación. Entonces, ¿qué hago yo, Jorge? Si eso es tan complicado, esto es algo muy subjetivo, sí, es muy subjetivo, pero que yo puedo manejar lo más objetivo posible, conociendo la distracción me va a reducir la percepción. Yo estoy distraído, oye, es que yo no he pagado la renta, es que debo el vehículo, me van, oye, no me alcanza para pagar el internet. Definitivamente eso, la percepción que yo tengo se va a reducir y eso puede llevarme a un accidente. Entonces yo cuando vaya a investigar un accidente, yo tengo que hacer una pregunta, ¿esta persona se distrajo en algo o también hay distracciones internas dentro del trabajo? Por supuesto van a llevar a actos inseguros. Ahorita, como les digo, con esto de las redes sociales, con el teléfono, con todo esto, la distracción es enorme, es enorme. A pesar de que no tenga el teléfono en la mano, están pensando, y es que le escribía tal y no me ha respondido y todo lo demás. Entonces, yo en mi procedimiento, esto que está aquí, el multitasking, también pasa, lo veo mucho. Ahora, con los teléfonos, antes uno no tenía teléfono, uno llega a su casa y el jefe, no, ¿qué tal? Que el informe, que envíame el otro. Entonces, oye, yo asesoro empresas que las personas me escriben los domingos a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque no le da tiempo en la semana con todas las tareas. Entonces, eso está dentro de mi procedimiento. Por lo menos aquí en México hay una norma para esto. En sus países, los que no son de México, tienen alguna norma que verifique hasta de la carga de trabajo, la jornada de trabajo, lo que llamamos factores de riesgo psicosocial. Les pregunto, los que no son de México. En México hay una norma, la 035, STPS 2018. ¿Okay? Los que no son de México, en su país hay alguna norma que ustedes puedan analizar los factores de riesgo psicosocial. Entonces, si no la tienen, entonces pueden buscar referencias internacionales, pero aquí en México hay una norma de cumplimiento obligatorio. ¿Y saben qué? Yo la analizo. Mucha gente dice, oye, pero tú no eres psicólogo. No, es que analizar la norma no es necesario que sea psicólogo. Ahora, si vas a dar atención, sí. Son un psicólogo. En nuestra organización hay una psicóloga, la licenciada Ruth González. Ella, si necesitan una atención, ya ella la hace, pero yo hago el análisis. Y ese análisis, ¿saben qué? No lo hace, la mayoría de las personas lo están haciendo y no están llegando al fondo del porqué de esos factores de riesgo. O las medidas que están tomando las empresas no las hacen, simplemente hazme el análisis. Sí, pero yo te voy a hacer el análisis, pero tú tienes que ver cómo tú vas a mejorar ese factor de riesgo, porque esa norma habla de percepción de riesgo del trabajador. Esa norma no es que, no, el trabajador bajo un cuestionario te va a decir cuál es su percepción de los factores de riesgo psicosocial. Entonces tú puedes decir, bueno, pero es que Jorge es así. Bueno, pero esa es la percepción de Jorge. Entonces tú tienes que tomar en cuenta que esa percepción que tiene Jorge, cómo tú vas a manejar esa percepción que tiene Jorge. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? De alguna manera, tomar en cuenta eso aquí, las matrices de riesgo. Este es otro punto que a mí me preocupa. Yo escucho, leo por ahí en las redes sociales, que para qué una matriz de riesgo. Eso no sirve de nada. Y lo puedo entender porque muchas veces esa matriz duerme el sueño de los justos. Pero la matriz, a lo mejor el técnico que está en el campo no la hace. Lo más probable es que no. El supervisor tampoco, pero el coordinador, el gerente sí. La matriz, por supuesto, es algo muy general, pero en la matriz yo voy a detectar actividades donde los trabajadores tienen que tener una mejor percepción, es decir, donde el trabajador necesita una mayor concentración. Casi siempre tareas de alto riesgo, trabajo en altura, espacio confinado. Si yo no hago una matriz, ¿cómo yo le demuestro al director, al dueño de la empresa, que yo necesito que en ese trabajo haya un mayor enfoque? Bueno, entonces, no hago matriz, bueno, lo hago a la buena de Dios. Entonces, por ahí estoy leyendo mucho, es que la matriz ya eso no sirve de nada. No, sí sirve, lo que pasa es que no la están usando correctamente.
Yo he llegado a empresas donde le pregunto al coordinador, oye, ¿tienes tu matriz de riesgo? Sí, y se la han mostrado a tus supervisores. No, ¿para qué? Eso es mío. Oye, yo, es tuyo y tus supervisores tendrían que saber cuáles son las áreas críticas, cuáles son las tareas críticas. Y en el tema que estamos tratando de distracciones cognitivas, la matriz me va a servir para decir, ¿sabe qué? Eso que está en rojo, ahí, a pesar de que yo tenga todos los controles, los trabajadores que estén en esa actividad tienen que tener una mayor concentración. Si hay alguien que se pueda distraer, oye, es que yo conozco a Jorge y Jorge es distraído, yo no lo voy a poner en esa actividad. Entonces sí me sirve. ¿Sí me voy explicando? Ok. Entonces vean, algo como esto. Yo asesoro empresas que son centros de distribución y yo veo cómo los stock pickers, los montacargas y los veo cómo van y yo digo, oye, ojalá alguno no se distraiga ahí porque va a causar un accidente grave. Y de hecho, algunos han tenido accidentes un poco delicados. Entonces yo digo, ¿qué control tiene la empresa para esto? Es una buena pregunta. Cuando voy a hacer un trabajo en altura, oye, así a pesar de que cumpla con todas las normas, que no siempre la cumple, ¿quién está haciendo el trabajo en altura? Jorge y Juan. Jorge y Juan son personas que realmente o son personas muy distraídas. Eso yo tendría que tomarlo en cuenta. A lo mejor, no necesariamente en un procedimiento, pero sí en la supervisión. Ahí cuando me marque ese error, oye, la supervisión ahí, aquí me voy a poner a lo mejor a mi mejor supervisor, un supervisor que pueda notar comportamientos y los pueda, más que corregir, los pueda moldear, los pueda ayudar a que de alguna manera no cometan un error, porque si se le va la onda en una tarea como esta, y pueden tener todos sus guantes, porque muchas veces el equipo de protección personal tiene su guarda, el esmeril, pero si esta persona se distrae, alguien, oye, está pendiente, debe la renta y se puede cortar. O yo veo que, oye, mira, es que Jorge, realmente yo veo que no tiene tanta habilidad manejando el esmeril. No voy a poner a Jorge a manejar un esmeril en tareas críticas. ¿Sí me explico cómo yo lo he aplicado en el campo y cómo puede funcionar? No solamente en lo escrito, ¿sí? Comentarios hasta aquí, preguntas. No sé qué es eso de distracciones cognitivas. Recuerden, estamos hablando de distracciones. Es decir, si yo en una tarea de alto riesgo, como se le suele llamar, sobre todo en cualquier tarea, pero en una tarea de alto riesgo, una distracción cognitiva. Recuerden que la cognición que dijimos, cómo se procesa, cómo yo veo el entorno, cómo yo, de alguna manera, esa capacitación que me dieron, cómo yo la traigo a mi memoria para decir, no, es que aquí hay que hacer esto y esto. ¿Ok? Esas interrupciones mentales, llamadas distracciones cognitivas, pueden desviar la atención y esa tarea, a pesar de que yo tenga todos los controles, permisos, todo lo demás, pudieran ocasionar un accidente. Entonces, ¿es un acto inseguro? Sí, pero ¿fue voluntario, como lo estoy llamando yo? No necesariamente. Entonces yo culpo al trabajador. No. ¿Culpo a la empresa? No. Pero la pregunta es, ¿qué controles tengo yo en estas tareas de alto riesgo que tengo que pensar? Y si alguien aquí, por más que yo tenga todo bajo control, que a veces es casi imposible tenerlo todo bajo control, pero puedo tener la mayoría de las cosas, cumplo con normativa, tengo mis barandales, la persona está capacitada es un buen operador, tiene todo su equipo, pero la pregunta que yo debería hacerme es, ¿qué pasa si esa persona en algún momento se distrae? ¿Qué control tengo yo como empresa, como organización, como centro de trabajo? ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿qué control tengo? Porque mientras menos controles tenga, si alguien se me descuida, como digo, se me distrae, definitivamente ahí puede haber un accidente más grande. Entonces, oye, ¿cómo es eso de las distracciones cognitivas? ¿Cómo yo aplicaría eso, Jorge? Entonces, una distracción cognitiva, ¿qué falla? La atención, la concentración. Efecto principal, provocada, ¿oye? Y el tratamiento de atención plena. Entonces, ahí, muchas veces en estas actividades que tengo que tener una supervisión, más que esté ahí con un vigilante, una supervisión que sepa supervisar estos trabajos. Y algunas veces no lo tengo, o el supervisor está por la producción. Está bien, porque la producción es fundamental, pero ese supervisor tiene que saber, tiene que conocer a su personal
Porque si yo tengo a Jorge, Jorge, yo sé que se le va la onda, Jorge anda con unos audífonos, yo no tengo ninguna norma que lo prohíba, entonces yo a Jorge no lo voy a subir en una canasta como esta. ¿Sí? Y vean, esto que vimos al principio es la causalidad de PIR. En vez de llamarlo medidas correctoras, yo preventivamente lo llaman medidas de control. ¿Para qué? Yo debería, no voy a decir debo porque no existe norma, por lo menos aquí en México, que me diga, no, es que debes tener esto por una distracción cognitiva. Yo debería, o sea, es una sugerencia técnica que controles que a pesar de que cualquier trabajador en un trabajo como este y muchos otros se le vaya la onda, hay algún control de parte del centro de trabajo, de la organización, para que en caso de que tenga contacto con algo o se le vaya la onda, el accidente no sea tan grave o no ocurra un accidente. ¿Me voy explicando? ¿Alguno de ustedes ha tenido trabajadores que dice, oye, Jorge es muy buena gente, pero él se le va la onda? Entonces, oye, Jorge, lo voy a poner a trabajar en una actividad como esta. Y sobre todo esto, vean, si yo veo esta imagen que está aquí, aquí hay actos y condiciones inseguras. Entonces, mira, si mientras más condiciones inseguras tengo, y pasa mucho en las empresas, lamentablemente, más peligroso es una distracción cognitiva. Porque aquí se debería cumplir con la norma. Esto debería estar como el que está a la derecha, pero muchas veces no está así. Y a pesar de cómo está a la derecha, con una distracción pudiera haber un accidente, sí, pero hay menos posibilidades de un daño mayor. Pero aquí, esta condición insegura que se crea muchas veces por un sesgo cognitivo, no una distracción, sino un sesgo, vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, yo aquí tengo que, esta persona, cualquier distracción que tenga aquí, me va a causar un accidente grave. ¿Sí me expliqué ahora la importancia de las distracciones cognitivas? Y sobre todo cuando mi empresa no está cumpliendo correctamente la normativa. Entonces, si me preguntan, decir, si yo como empresa, como centro de trabajo, no estoy cumpliendo con la normativa, con lo demás, y yo decir, es que ese trabajador, por ejemplo, se cae delante y dice, fue exceso de confianza. Sí, está bien, claro que se confió, pero no solamente se confió él, se confió el supervisor, el gerente, el que permitió todo esto. Entonces, el exceso de confianza ahí ya se convirtió en más arriba en negligencia, porque ahí sí hay normas para mandarme. No solamente el trabajador tuvo la responsabilidad. ¿Eh? Este caso es un caso real. Una empresa que yo asesoro, al principio se subían aquí y yo como les dicto capacitaciones nada más, yo, mire, oye, si pueden hablen con su cliente, porque ellos realmente, esa instalación es de un cliente, ellos son un servicio técnico. Oye, si pueden conseguir ahí una escalera tipo avión, entonces, oye, gracias a Dios la consiguieron. Eso a mí, yo digo, de verdad. Y usted dirá, oye, sí, está exagerando ahora que, no, pues sí, ese es mi trabajo, yo soy profesionista, esa es mi preocupación. Oye, a pesar de que haya esta escalera, puede haber una distracción y que se puede caer, claro. Él puede aquí, la persona puede, a lo mejor no se agarra el pasamano o está viendo hacia otro lado pensando otra cosa, se pudiera caer, sí. Pero aquí con esto hay menos posibilidad que si se están subiendo por aquí y se caen de aquí arriba, porque aquí, en todo caso, ¿me explico? ¿Qué está haciendo? Si hay una distracción cognitiva, esa escalera tipo avión está disminuyendo mucho si llegara a ocurrir un evento no deseado, las consecuencias. ¿Sí me voy explicando? Preguntas, comentarios, si quieren hablar, preguntar algo hasta el momento o escribir por el chat, sin problema. Si no, al final pueden anotar sus preguntas y hacemos la ronda, ¿sí? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Aquí está un ejemplo. ¿Qué sería ideal el señor que se cayó? Una escalera. Pero en las gasolineras no hay eso, pero debería. Deberíamos haber una norma que diga, mira, aquí hay una escalera por aquí, cuando ellos vengan, pongan su escalera, y esta escalera va, la distracción que tuvo el señor, a lo mejor estaba cansado, oye, se confundió porque era muy, muy, muy pequeño aquí, puso el pie donde no era. Esa distracción cognitiva pudo haber sido por fatiga, ¿ok? Por alguna condición que tiene, ya es tarde, han descargado 20, no necesariamente ese señor
que es tonto. Entonces, oye, ¿cómo yo puedo evitar un daño mayor o que eso no sucediera? Una escalera como esta. Entonces, ahí hay una falta de control. Yo como organización voy a decir, no, que es un tonto, exceso de confianza, culpa del trabajador. No, yo sigo teniendo responsabilidad. ¿Eh? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Ahí, ¿saben que hace como 2 años, una empresa yo le fui a dictar el curso de investigación de accidentes y cuando dije algo como esto, había una muchacha que se disgustó mucho, era la encargada del departamento. Me dijo, usted me va a disculpar, Inge, pero que esa persona que se accidentó aquí fue exceso de confianza. O sea, y yo, mira, sí, pero ¿por qué? No, porque bueno, se le dijo todo, se le capacitó. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué otro control pudiste haber tenido? Yo no te estoy echando la culpa, pero ella asumía, ella quería que su responsabilidad no se viera afectada, ¿no? Y los seres humanos muchas veces somos así. Esto no se trata de decir, es que es culpa del coordinador, no, se trata de que puedo tener otro control. Si puedo tener otro control como esto, ¿por qué no lo estoy teniendo? El departamento muchas veces de seguridad no es el que compra las cuestiones, pero yo tengo que enviar un informe diciendo, señores, vean, estamos haciendo esto y hay equipos como estos. Puede ser que no lo compren, pero yo lo estoy haciendo como especialista, como prevencionista, muchas veces no. Y entonces ahí es donde yo estoy fallando. No, pero es que, bueno, es que, ¿para qué? Pero me van a decir que no, que digan que no. ¿Ok? Entonces, esta falta de control muchas veces es lo que yo, una vez una muchacha me dijo, en un curso me dijo, oye, Inge, pero es que eso es mucho trabajo. Le digo, sí, es mucho trabajo, pero es nuestro trabajo. Porque mi trabajo no es nada más corregir actos y condiciones seguras. Casco, lente, bota, bájese, súbese. No, ¿qué tal? No, no, eso el técnico lo hace, sí, y sobre todo en construcción, es típico. Pero yo, esto que está aquí, para eso tenemos, y ahí es donde me preocupa, porque yo veo en las redes sociales, hay personas que sí, tienen muchos estudios, son académicos, y yo no digo que no sean válidos, pero la pregunta es cómo yo llevo eso que me está diciendo aquí al campo. Muchas veces no, hay un desfase ahí. Por eso le dije al principio, yo dejé de ir a congresos y que me invitaran y dije, no voy más, porque veo que se hablan cosas muy interesantes, pero en el campo sigo viendo las mismas deficiencias. Entonces, yo tengo que enlazar esto con esto. ¿Y cómo lo hago? Depende del rol que yo tenga. Si yo soy un técnico, oye, ese control lo puedo crear yo, lo más probable es que no. Pero entonces yo soy un técnico, a lo mejor yo estudié un poco más y yo cuando fui técnico empecé a estudiar esto un poco más y yo a mi coordinador lo llevaba fastidiado. Hasta me decía, ya Jorge, déjame en paz. Le decía, pero es que tienes que hacerlo. Muchas veces no se hacía de inmediato, pero en mí no quedaba. ¿Okay? Un segundo de distracción, encontrar una vida. Y más si, insisto, si no se están cumpliendo con todas las condiciones necesarias. ¿Ok? Entonces, es importante en esto. Nuestra propuesta, ¿cuál es en esto? Precisamente, técnica de atención plena. Por ahí a veces esto suena un poco muy coaching. Yo le digo, yo tengo amigos coaching y lo respeto y todo, pero yo no soy coaching. Yo le digo, yo soy operativo. El coaching es bueno, pero tampoco podemos irnos al extremo de todo, ay, bonito. Como me decía alguien, yo tampoco estoy para comprender a todo el mundo, pero sí tengo que saber si alguien tiene algún inconveniente, y le voy a dar un ejemplo de eso. Si alguien tiene un problema familiar que se puede acercar a mí, oye, importante crear esa confianza. Si la empresa puede crear un mecanismo para que alguien reporte eso, eh, yo se lo sugiero. No siempre es tan bonito como decirlo, porque siempre se van a aprovechar, sobre todo si hay sindicatos, no, es que se me enfermó, y entonces se le enferma la mamá, la abuela, pero hay personas que sí realmente tienen problemas, y entonces, si pudiéramos crear un mecanismo para que nos compartan eso, sería muy importante, porque esa distracción cognitiva sí puede llevar a accidentes graves. ¿Cuál es nuestra propuesta en esto? Yo he creado aquí ya como 6 programas de especialistas, se llama así. Cursos básicos, altura, confinado. Pero esta vez, por la preocupación que le di al principio, yo dije, mira, yo quiero enlazar esto porque me están hablando mucho del exceso de confianza y veo que las empresas, aquí sobre todo, ok, y en muchos países también es parecido, la culpa es del trabajador. Sí, pero ¿dónde está la responsabilidad? Entonces, aquí nosotros estamos
proponiendo un programa de 10 temas, pero enfocados a eso de las distracciones y los sesgos cognitivos, a los actos inseguros. Oye, ¿dónde yo puedo meter eso? Si tengo un sistema basado en ISO 45001, ¿dónde aparece eso? ¿Dónde yo lo puedo meter? Porque ISO 45001 no me va a decir distracciones cognitivas. No lo dice así. Esto de la administración de la capacitación, aquí se manejan comisiones mixtas de capacitación y productividad, se llama. Estas comisiones son las que tienen que hacer las detecciones de necesidades de capacitación. Entonces, en las capacitaciones yo estoy tomando en cuenta esto de las distracciones, del sesgo, de lo que llaman cultura. Muchas veces no. La 030 aquí es la base para el programa de seguridad y salud. Estoy tomando esto en cuenta en esto. La 019, Comisión de Seguridad e Higiene. La comisión conoce este tema, maneja, habla con los trabajadores, muchas veces no. Y así todos los que ven. Los permisos de trabajo. El permiso de trabajo debería ser para yo notar también si alguien no está enfocado en eso, más allá de que esté capacitado y tenga una constancia. Yo con un permiso también podría ver si alguien no tiene la habilidad o está en una situación que yo veo vulnerable, por llamarlo de una manera. El permiso debería servir para eso, sí. Y se puede utilizar, sí, pero muchas veces no se hace. El análisis de riesgo igual, y es la 035 que le digo que está aquí en México, de factores de riesgo psicosocial. En esta norma, el cuestionario es la percepción de los trabajadores de varios aspectos, cómo es su carga de trabajo, cómo es el liderazgo, cómo es la interrelación con sus compañeros, cómo es la jornada de trabajo. Ahí los trabajadores me están dando su percepción y yo la tengo que tomar en cuenta. Entonces, esa norma es muy buena. Mucha gente dice, pero no sirve para nada porque la están utilizando mal, la están analizando de manera incorrecta, pero es si me preguntan, es una gran herramienta. ¿Ok? Las matrices, como ya se lo dije, en la matriz me va a decir qué actividades yo necesito que la gente esté muy enfocada. Pero si no la hago, o si la hago y la hago por hacerlo, por cumplir y duerme el sueño de lo justo, no me sirve de nada, como dicen por ahí. Análisis de causa raíz. Si hay un accidente, yo estoy analizando correctamente como lo hablamos. Muchas veces no. Exceso de confianza. Y murió. El trabajador. La empresa hizo todo, pero el trabajador fue el culpable. Pues no. Y por supuesto, esto de seguridad basada en el comportamiento. Alguien por ahí me dijo una vez, es que eso ya está obsoleto. No es que, para mí no es que esté obsoleto, para mí es que hay nuevas metodologías que van más a profundidad, pero yo sigo observando comportamiento. Entonces, aquí voy con estas tres claves, vean. Estas tres definiciones para mí son importantes. Cuando estoy en el área, yo no veo apreciación ni veo percepción en la gente, yo veo cómo se comporta. Entonces, si alguien me dice a mí, no es que la seguridad basada en el comportamiento está obsoleta, yo le digo, no, porque yo veo comportamiento. Ojo, ese es mi criterio. No significa que sea el único ni que no haya otra cosa. Pero yo lo que veo es comportamiento. Ahora, si yo aprendo a observar comportamiento, por ejemplo, yo veo que Jorge habla mucho y Jorge llega todos los días y echa chistes, pero Jorge llegó un día y no habló, a Jorge le pasa algo. Lo más probable. Entonces, Jorge ese día, yo tengo que estar consciente y le voy a dar un ejemplo de eso. Si Jorge es un operador de una grúa en una tarea crítica, yo tengo que, hey, Jorge no está bien hoy, algo pasa. Entonces, esa distracción que puede tener Jorge, ¿la puedo analizar? Sí. ¿La puedo analizar en el campo? Sí. ¿La puedo poner en un procedimiento? Sí. ¿Lo estoy haciendo? Muchas veces no. La apreciación que es, ya van a ver qué es, y qué es la percepción. Aquí en esta percepción, cuando yo estoy distraído, esa percepción, como se lo dije hace rato, es la que de alguna manera baja mi percepción. Yo no veo bien el entorno, me distraigo, entonces por eso tengo más posibilidades de sufrir consecuencias más graves. ¿Qué puedo manejar yo? ¿Qué puedo observar? Comportamientos. Alguien, a menos que me diga cómo se siente, no voy a saber realmente qué está pensando. Pero yo sí puedo observar comportamiento, conducta, comportamiento. Actitud, que están estas dos, son la actitud, es algo interno, eso va a ser muy difícil que yo sepa, como, por no decir imposible. ¿Cómo yo voy a saber qué está pensando Juan? No lo sé, pero con el comportamiento yo puedo denotar, es una frase, comportamientos denotan actitudes. Entonces ahí sí yo le puedo decir, porque la percepción es a través de los sentidos.
Si alguien está distraído, porque no ha pagado la renta, porque está fatigado, porque tuvo un problema en su casa, porque se está divorciando, su percepción del entorno no va a ser la mejor. ¿Sí me voy explicando? Y sin entrar en profundidad, le dije, yo no soy psicólogo, pero esto me ha funcionado a mí. Ahora, cuando yo hablo de apreciación, según la ISO 31000, cuando yo dicte una capacitación, cuando yo haga un procedimiento, yo haga manuales, yo que tengo que intentar mejorar la apreciación del riesgo. Y la apreciación es algo más técnico, pero muchas veces doy la capacitación y yo la di y a mí, yo no sé si la persona logra identificar los peligros correctamente. Alguien por ahí al inicio puso identificación de riesgo. Yo sé que hay mucha bibliografía que habla identificación de riesgo. Si me preguntan a mí, yo técnicamente yo digo, no se identifican riesgos, se identifican peligros y se analizan riesgos, ¿ok? Pero sí van a conseguir bibliografía que habla de identificación de riesgo. Pero yo hablo identificación, identifico peligro y por cada peligro identificado yo puedo analizar qué riesgo me genera, es decir, cómo yo me expongo a esos peligros. Y en base a esa exposición o a qué tipo de peligro es o a qué tipo de control tengo, yo voy a estimar si ese peligro es alto, medio, bajo, intolerable, tolerable. El tratamiento de riesgo precisamente es lo que yo debo colocar en mi procedimiento, lo que yo debo insistir en base a esto. Pero si un trabajador no me sabe identificar peligro, no me sabe analizar riesgo, no sabe estimar cuando un peligro, un riesgo es alto, definitivamente él tiene una baja o nula apreciación del riesgo. Y ahí tenemos un problema técnico y por supuesto ahí también la percepción que él tiene por cultura, eso es lo que llamamos sesgo, y vamos a ver qué es eso, eso que llaman cultura, porque no es lo mismo hablar con un mexicano que hablar con, mira, hablamos castellano, español, pero mira, y no es lo mismo hablar con un mexicano de Ciudad de México que hablar con uno de San Luis Potosí. Entonces, ahí la percepción también de alguna manera me va a ayudar a esto. Y yo también tengo que eso tenerlo en cuenta. Pero mi objetivo técnico en una capacitación, en un procedimiento, es mejorar la apreciación del riesgo de los trabajadores. Y muchas veces en las capacitaciones, en los procedimientos, en los planes, programas, esto no se cumple. Lo hago por hacer, dicto una charla de 5 minutos, que va por ahí plática, leo, y esa plática no mejoró ni nada en la apreciación del riesgo de los trabajadores. Entonces, eso lo tengo que mejorar. ¿Sí me expliqué esto con respecto a la apreciación del riesgo? Más allá del concepto, oye, porque muchas veces nos desgastamos el concepto de peligro, riesgo. Mire, vayan a lo básico. Si un trabajador sabe identificar un peligro, sabe analizar qué riesgo le genera y sabe estimar si ese riesgo es alto, definitivamente esto que está aquí, ¿ok? Esto que está aquí, ejemplo, ¿esto qué es? Tendría que preguntar, ¿a esta persona se le capacitó? No, sí, se le dio su capacitación en altura. Ok, pero sirvió de algo porque yo veo que esta persona, su apreciación del riesgo es nula. ¿Por qué? Porque ellos asumen que ahí no le va a pasar nada. ¿Okay? Esta percepción que ellos tienen puede ser un sesgo cognitivo. Sí, un sesgo cognitivo, ¿a qué se refiere? Ellos siempre lo han hecho así. Cuando te escuchen, es que siempre lo han hecho así, eso crea un sesgo y dice, no me va a pasar nada. Entonces, se genera muchas veces ese exceso de confianza. Pero si yo nunca le he dado capacitación, yo no puedo decir que ellos son negligentes, porque yo nunca les he dicho a ellos que así no pueden trabajar por el procedimiento tal, y yo como empresa tampoco les he dado los recursos. Entonces, ¿es un exceso de confianza? Sí, pero negligencia del trabajador, no necesariamente porque la negligencia es de la empresa. Ahora, yo les dije, aquí está el andamio, ellos no lo armaron, les di una capacitación, hay un procedimiento, se los notifiqué y trabajaron así, negligencia. Pero si yo no he hecho todo eso, les pasa algo, definitivamente no es así. Entonces vean, la diferencia entre distracción cognitiva y sesgo, el sesgo es lo que llamamos eso, la parte esa cultural, es algo arraigado. O sea, habla otro concepto que no quiero entrar mucho en eso porque, como le digo, para no enredar tanto, pero paradigma, cultura, cómo fui criado,
cómo de alguna manera yo veo las cosas. Eso es complicado romper ese esquema, esa es la verdad. Pero yo con la apreciación del riesgo tengo que intentar hacerlo. Yo con esto que está aquí tengo que intentar romper un poco este sesgo cognitivo. Ahora, la distracción cognitiva, yo puedo tener, no, a lo mejor rompí el sesgo, pero la distracción puede pasar en cualquier momento. Es decir, a este trabajador, vean, aquí, este trabajador, eso fue la ampliación del canal de Panamá. Yo no estilo tomarle fotos a los trabajadores así, pero yo sabía que él me iba a decir que no estaba haciendo nada mal. Yo pasé en mi camioneta, le tiro la foto y me la acerco por aquí, porque nosotros teníamos, aquí no se podía cerrar, pero ya se había hablado que no podían salir para acá. Y él era el supervisor menor, por decir, de la cuadrilla, del grupo. Y vean que él está hablando por teléfono, está chateando. Y él está, vean dónde está, para acá abajo hay 30 metros de caída. Entonces, yo le tiré la foto y cuando fui me dijo, no, es que yo no estaba haciendo eso. Le digo, mira, aquí está la foto. Entonces, él tiene un sesgo. ¿Por qué? Porque él ha trabajado toda su vida así, pero ya nosotros lo habíamos capacitado. Dictábamos capacitaciones semanales a todos los supervisores. Y de esto se había hablado infinidad de veces. Entonces, la apreciación del riesgo de él, de alguna manera nosotros la habíamos trabajado. ¿A qué pasa? Que él, en este sentido, su apreciación, bueno, hay que insistir con él, hay que supervisarlo de manera más detallada, por decirlo así, hasta que él vaya adquiriendo esto. Pero la percepción de él aquí bajó en base a qué? A una distracción cognitiva, a un teléfono. ¿Me explico? Entonces, vean que aquí la distracción cognitiva incrementó el riesgo de una manera exponencial. ¿Sí me voy explicando? ¿Ok? Esto es un caso real, ¿ok? Por mí. Y él se disgustó conmigo. Y todo lo demás, bueno, lo suspendimos. O sea, porque él no asumió su responsabilidad, lo suspendimos. Porque yo habíamos cumplido, teníamos procedimientos para esto, estaban escritos que no podían salir aquí, se les capacitaba y él no asumió. Bueno, ahora, si nosotros no hubiésemos hecho esto, ¿cómo yo demuestro que yo cumplí? No, bueno, definitivamente aquí, mira, primero tenemos que mejorar esto para que, mira, nuestra tarea es que él se comporte, a lo mejor su percepción va a seguir siendo, bueno, no me interesa, pero bueno, yo lo que tengo que intentar es que él se comporte de manera segura. El sistema, el control tiene que llevar a que él se comporte de manera segura. ¿Me expliqué? Este es otro caso. Aquí. Este caso que está aquí es muy interesante y por eso, con respecto a la distracción cognitiva, ¿y qué le sugiero yo en el campo? Ustedes cuando están en el campo, sobre todo los que están en el área, que están supervisando los trabajos, conocen a los trabajadores, lo ven día a día, saben quién es el chistoso, saben quién es el mal encarado, saben quién es el que habla mucho, saben el que no habla. Esto que ven aquí fue en la ampliación del aeropuerto en Panamá, de aeropuerto nacional. Yo estaba encargado del edificio principal. Aquí había una grúa, estaba una grúa torre, pero había una grúa por aquí que subía esto que está aquí. Ese operador, Mario, se llama el operador, no lo voy a poner, realmente Mario es un muy buen operador. Yo lo conocía de otros proyectos y Mario era excelente operador. Y Mario siempre llegaba y saludaba y estaba, pero hubo un día que llegó y Mario estaba triste, no hablaba. Y yo empecé a preguntarle, ¿qué te pasa, Mario? Él me decía nada, pero yo lo veía que no estaba bien, porque yo conocía a Mario. O sea, yo sabía cómo él se comportaba. Y le insistí y me dijo que no tenía nada. Vino el rigger o el maniobrista, como le dicen aquí en México, y se me acercó y me dijo, Jorge, sí tiene. Yo le digo, ¿qué tiene? Su hija está en el hospital grave, tiene leucemia. Esto es real lo que le estoy contando, ¿ok? Yo, ¿cómo? Mario, hágate un momento, no puedes trabajar hoy. No, es que yo necesito el dinero, me van a quitar el día. Imagínense ustedes, vean, el sesgo de él, me van a quitar el día, sí, porque digo, no, yo me voy a hacer responsable, pero tú no puedes trabajar hoy aquí. Yo era el encargado realmente de seguridad ahí, y no voy a decir que tenía la fuerza, pero sí me conocía el gerente y todo lo demás. De hecho, fue que me colocó ahí, y yo fui, vente conmigo, lo llevé, hablé con el gerente y me dijo, hablen con recursos humanos, y Mario le dieron sus días, y pusieron otro operador ahí que no, de repente no era tan bueno como Mario, pero era un menor riesgo. ¿Por qué? Porque Mario en ese momento, su percepción estaba alterada, era reducida. Él iba a estar pendiente de su hija. Su hija estaba aquí.
¿Sí me expliqué? Vean cómo lo hice en el campo. Ojo, no voy a decir que todo el tiempo se logra, pero se puede lograr, sí. Ahora, yo puedo colocar en mi procedimiento que si se llegara a detectar que algún trabajador tiene un inconveniente familiar o de manera personal grave que puede afectar su percepción del riesgo, oye, de alguna manera se buscará una solución, sí lo puedo colocar. Pero mientras no lo coloque, a lo mejor me va a costar más. ¿Sí me expliqué ahora cómo pudiera eso? ¿En qué norma lo puedo aplicar aquí? 035, 030, 019, que es la comisión, llama a la comisión es paritaria, tiene representantes del empleador y tiene representantes de los trabajadores. Oye, mira, esta persona, ayudan a esta persona, porque su riesgo es mayor, porque su distracción cognitiva lo puede llevar a un accidente grave. ¿Sí me expliqué? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No. Ahora vean, precisamente para ir culminando, yo tengo que tomar en cuenta qué falta de control o qué control yo puedo tener para esto que estamos hablando. Yo sé que es muy subjetivo, pero puedo tener controles, se lo acabo de mostrar que sí. Programas muchas veces son débiles. ¿En qué? En esto que estamos hablando. Vivimos diciendo que la mayoría, el 90% de los accidentes por factor humano, pero mis programas se basan mucho en el equipo de protección personal, en los equipos, en las instalaciones, en la capacitación, pero no tomo en cuenta ese factor personal. La supervisión. Esos supervisores realmente también los estoy capacitando desde el punto de vista de esto psicosocial. Muchas veces no. Y a veces es porque el temor es que siempre ha sido así, o el director, ok, no toma en cuenta esto. Bueno, ustedes háganlo saber, háganlo saber. Si no lo hacen saber, nunca van a romper ese hielo. Háganlo saber. Precisamente este riesgo organizacional aumentado es precisamente, oye, ¿qué tipo de actividad hago? Yo le voy a decir algo, por mi experiencia, no significa que siempre sea así, pero operadores de maquinaria, soldadores, ellos, su distracción cognitiva puede ser alta. Ellos son complicados. Un operador de una máquina, sobre todo ahora que tienen cabina con aire acondicionado, esa actividad en mi matriz tiene que estar ahí resaltada. ¿Qué operador? Hay operadores que son muy buenos trabajando solo, movimiento de tierra, pero cuando los pongo a trabajar en un área pequeña, ese no va a ir. Ese, llévalo para otro lugar y tráeme a tal que ese es más detallista. ¿Yo lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué? Porque su distracción cognitiva puede llevar a accidentes. Se lo digo por experiencia. Por supuesto, si yo estoy incumpliendo normas, si hay una distracción cognitiva, el riesgo se va a incrementar exponencialmente. ¿Sí? La capacitación insuficiente, si me preguntan, casi siempre la hacen por cumplir. Ahorita se los puedo decir yo. Me llaman cuando la necesitan, cuando le llega una inspección. Pero esa capacitación, yo estoy hablando de esto, no, porque es muy fastidioso. Porque, no, por la rudeza de nuestro trabajo, nosotros no hablamos de eso. Nosotros no hablamos que estamos tristes ni nada de eso. Bueno, es hora de empezar a hablar. Es hora de decir, oye, me pasa esto. Por supuesto, ustedes van a notar que hay trabajadores que van a venir llorando todos los días. Ya ustedes saben que ese o esa persona, ya saben cómo es, porque también pasa. ¿Ok? Y las distracciones cognitivas. ¿Cómo yo sé eso? Oye, tengo que buscar un mecanismo para que alguien pueda confiar en el sistema y decir, es que así como Mario, le digo, que Mario no confiaba en el sistema. ¿Por qué? Porque le iban a quitar el día. Entonces, pero bueno, hay que buscarlo, ¿no? Vean que esto es importante. Factores de trabajo. Los factores de trabajo, el diseño inadecuado de tareas o de instalaciones. Yo tengo un caso de una empresa que yo asesoro que tienen accidentes con montacarga cada rato. ¿Por qué? El diseño inadecuado, más que de la tarea, de la instalación. Entonces ellos están buscando que los operadores, los operadores, yo le digo, oye, sí, pero es que el operador, si tú mismo estás aceptando que la instalación es antigua y que hay sitios muy críticos, no necesariamente el operador. O entonces, tienes 20 operadores, pónmela del 1 al 20, ¿cuáles tú crees que son los más habilidosos para colocar en esas áreas? Y ustedes pueden creer que todavía no me aceptan esa propuesta. Y yo digo, no puede ser. Entonces ellos siguen con una cuestión ahí de que hay que capacitarlo mejor. Le digo, mira, es que no es falta de capacitación. Es definitivamente ver las habilidades y cada uno tiene una percepción diferente. Y no, que los 20 son buenos, yo no estoy diciendo que sean malos.
Yo estoy diciendo quién es más detallista de los operadores para que lo pongan en esa área más crítica donde está teniendo accidentes. Y me preguntan, ¿eso se puede hacer? Uf, yo lo he hecho muchas veces. En el ambiente muchas veces hay distractores. Yo he llegado a centro de distribución, música dentro del centro. O anda con unos audífonos. Eso es crítico. Eso no se debe permitir. Teléfonos celulares, móvil dentro. No. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y hay que cumplirlo. Ah, no, pero es que el sindicato no me lo permite porque yo estoy diciendo, bueno, señores, hay que sentarse con el sindicato y decirle, mira, si estamos teniendo accidentes por esto, o esto, mira, esto va a crear un accidente grave y a ti no te conviene como sindicato que alguien se accidente, ni como sindicato, ni como empresa, ni como trabajador, ni como familiar, ni como nada. Entonces hay que ver qué distractores tengo. Muchas veces también, ejemplos, centro de distribución y hay señalética por todos lados. Eso tampoco es bueno. La misma norma aquí en México, que es la 026, te dice que no satures con señales. Pero la gente piensa que con colocar señales ya cubrieron su responsabilidad. No necesariamente. ¿Ok? Importante esto de la salud mental, señores. Le voy a ser honesto. En estos tiempos, cuando yo trabajaba antes en la industria petrolera que yo comencé, uno trabajaba mucho, pero mentalmente uno no tenía tantas distracciones ni tantas cosas en qué pensar. Ahorita ha aumentado esto y es parte de lo que quería resaltar en este webinar. Entonces, ¿qué es importante? Esta conexión, estos vínculos entre la salud mental y la capacidad de mantener atención en entornos laborables. El estrés crónico está pasando factura. Este estrés, en la 035, el estrés, según la 035 aquí en México, no es un factor de riesgo psicosocial, ya viene siendo un efecto. Entonces, ¿qué me está creando el estrés? El distrés, como se llama, el estrés negativo. ¿Ok? La 035 aquí en México, si están de otros países, oye, ¿tengo algún mecanismo en mi país que me sirva? Por ahí hay algunos programas europeos, o aquí en México yo les puedo compartir la 035 y por supuesto tienen que validarla en cada uno de sus países, pero tengo que analizar eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando que siempre nosotros los especialistas en seguridad vimos hablando que el 90% de los accidentes es factor humano, entonces hay que hacer más sobre factor humano. Y a mí me impresiona que muchos no lo estamos haciendo, o lo estamos haciendo por cumplir nada más sin analizar correctamente. ¿Sí? Esta fatiga mental, este burnout, ¿verdad? El síndrome del quemado. Mire, aquí en México es muy común. Yo conozco gente aquí, yo porque ahorita asesor, pero yo trabajé aquí en una construcción, una locura. En el teléfono yo tenía 35 chats, sin exagerarle, 35. Oye, es una locura. Entonces sí es importante tomar en cuenta esto. Entonces hay que hacer un protocolo. Mire, háganlo lo más sencillo posible. No es necesario que hagan a nada atrás. Oye, ¿cómo yo detecto esto? ¿Cómo yo detecto esto de las distracciones? O sea, ¿cómo yo detecto estos factores de riesgo psicosocial? ¿Cómo los documento? Aquí en México, con esto, 035. ¿Cómo le notifico a esa persona? Oye, mira, ¿ok? Y sobre todo manejarlo de manera correcta. Este análisis, ¿cómo yo analizo? Sobre todo aquí la 035, hay que analizarlo desde un punto de vista técnico, no para decir, es que el trabajador tal está hablando mal de la empresa. Ese no es el objetivo. Y por supuesto, corregir o mitigar eso, porque la gente se está enfermando. Y la gente, aparte de que pueden ocasionar un accidente grave por una distracción cognitiva, no solamente un accidente, la enfermedad ocupacional o de trabajo que se puede crear. ¿Sí? Entonces, hablando un poco, la gente que yo le decía al principio, que está hablando que la pirámide de Bear ya está obsoleta y todo lo demás, que no aplica para la empresa. No, estos números no van a aplicar para mi empresa, por supuesto. Esto fue un análisis que hizo Fran Beer en base a lo que él estudió, pero estos números en mi empresa no van a ser iguales. Pero lo que sí puede ser igual es que yo detecte actos y condiciones inseguras y distracciones cognitivas, sesgos cognitivos, para precisamente evitar incidentes en el trabajo y evitar que esta pirámide siga subiendo. Los números no van a ser los mismos en mi empresa, eso estamos claros. Pero desde mi punto de vista, esto sigue estando vigente. Es mi visión, no significa que sea la única o la mejor o la correcta, pero de hecho hay empresas que siguen utilizando esta pirámide en su entrada en la empresa. Dice, se han detectado tantos casos de actos inseguros, tantas condiciones.
Entonces, oye, cuando yo leo por ahí, es que ya Frambil y eso no sirven para nada. Yo me preocupo, ¿sí? Preguntas, dudas hasta aquí. Conclusión, me es importante accionar en el rol que tengamos. Si estoy en el campo como técnico, si soy supervisor, si soy coordinador, si soy gerente, ¿qué me toca hacer con respecto a esto? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué hablamos que el 90, y ese dato no es algo fidedigno, porque se vive hablando del 90% del factor humano en los accidentes, pero realmente de dónde salió es muy difícil. Pero yo no puedo decir que sea falso. Ahora, si la mayoría de los accidentes por factor humano, ¿por qué yo no estoy involucrando eso en mi procedimiento, en mi forma de supervisar, en mi forma de analizar las tareas? Muchas veces no lo estoy haciendo. Entonces, hay que comenzar tarde o temprano. Yo por ahí veo una empresa y dice, es que quiero comenzar a certificarme en la ISO 45001. Bueno, uno de los puntos pivotes de la ISO 45001 es liderazgo y involucrar a los trabajadores. Entonces, si tú no vas a involucrar a los trabajadores, ¿de qué te sirve certificarte ISO 45001? Es el pivote. O sea, ¿qué es importante esto? Tomar en cuenta esas distracciones cognitivas que pueden incrementar de manera exponencial el riesgo. Oye, a pesar de que yo tenga todos los controles, que muchas veces no los tengo, si alguien se distrae, ¿qué puede pasar? Entonces, ahí en esa tarea, ¿quién la está haciendo? ¿Cómo la está haciendo? ¿Qué controles tengo? Muchas veces el control es ese que le dije. Yo conozco quién tiene un buen enfoque, quién es el mejor supervisor para esa tarea, y no significa que los demás sean malos, sino que hay personas que son más enfocadas que otras. De eso no hay duda. ¿Ok? Conciencia situacional, eso le digo, las situaciones. Si yo soy especialista en seguridad, yo tengo que conocer situación. Yo trabajo en una industria, yo debería conocer cuáles son las áreas más críticas, cuáles son los supervisores que están ganados a esto, cuáles no, no es que sean malos, son buena gente, pero en seguridad. Entonces yo tengo que situarme en eso. Si yo no hago eso, por más que yo casco lente y bota, en algún momento voy a tener un accidente grave. ¿Ok? Y definitivamente, importante muchas veces reportar, pero reportar con el ánimo de mejora, no con el ánimo de señalar a nadie. ¿Ok? Decirle a la gente, mire, yo a veces cuando la empresa me contrata para las capacitaciones, la gente entra con un carómetro. Y yo le digo, veo que vinieron obligados, pero no sé por qué tan molestos. ¿Ok? No, y si quiere yo le comparto, José, yo les comparto la presentación. No pasa nada, ¿ok? A sus correos, ahorita le voy a decir para que se registre y yo se la paso al correo, ¿ok? Sí, porque imagínate, es un webinar, ya máximo 15 minutos y tengo que terminar, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Pero yo le comparto la presentación sin ningún problema, ¿vale? Sin problema, ¿ok? Entonces vean, ¿cuál es nuestra sugerencia o cuál es el programa que estamos promoviendo de alguna manera para esto que está aquí? Vean, vamos a dictar clases de 4 horas para cada tema. Hizo 45,000, lo van aquí, le voy a pasar la presentación. Realmente, mire, alguien por ahí me dijo de Panamá, me dijo, oye, es que lo puso muy económico. Le digo, mira, que realmente no busco con esto hacerme millonario. Mi preocupación es, oye, que la gente va a tener algunas herramientas para esto. Por supuesto, yo también, mi profesión también vivo de esto, pero vean, si de alguna manera quieren este programa, yo les puedo pasar todos los datos, les voy a pasar y quieren, así no sean de México, porque en México, los que son de México pueden tener DC3. La DC3 aquí en México es una constancia de habilidades y conocimiento, pero tienen que darme los datos del centro de trabajo. Entonces, los que son de México pueden tener DC3 y su diploma. Los que no son de México van a tener un diploma de aprobación, que ya se los voy a mostrar. ¿Ok? Si se inscriben antes del 20, oye, va a costar 2,000 pesos mexicanos, que son como $100. Van a ser 10 cursos y uno adicional. Es decir, van a tener 11 diplomas por $100. Bueno, si después del 20 antes del 1 de marzo, $150, 3,000 pesos. Y de ahí en adelante, los 4,000 pesos. ¿Ok? Entonces, aquí están los medios de contacto.
¿verdad? Este programa, es en mi séptimo programa que he hecho aquí en México. Muchos muchachos y muchachas lo han tomado aquí. Es muy dinámico. Ahí sí podemos hablar más al detalle sobre cada punto. Ejemplo, cómo enlazar esto con la ISO 45001, cómo analizar la 035, cómo llevar esto a un permiso de trabajo. ¿Ok? Y van a ser clases solamente miércoles y lunes. ¿Ok? De 4 horas. Yo realmente, sí, cómo no, José. Entonces, aquí tienen los datos, ¿ok? Para el que esté interesado, ningún problema. Y bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto? Sí lo pasé un poco rápido, José, porque el tiempo, oye, es un webinar, no es, ¿ok? Pero yo le paso, le comparto la presentación sin problema. Vean, preguntas, dudas, si quieren la constancia, ¿ok? El webinar, les voy a enviar ahorita el link. Tienen que anotar en ese Google Form la palabra prevención. Le voy a enviar, esta es la asistencia al webinar. Quien quiera la constancia, ok, del webinar, se lo voy a poner aquí. Aquí está. Este es el registro. ¿Para qué? Les explico. Van a tener que hacer ahí, para tener una constancia así como está aquí, vean, va a tener mi nombre. Aquí con estos QR pueden ver mi cédula profesional como pedagogo aquí en México. Pueden ver mi registro como agente capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo aquí en México. Tienen que poner la palabra prevención, dice palabra clave para verificar, o pueden escanear este código QR ahorita y los va a enviar al registro. Quien se registre, ponga la palabra correcta, yo le voy a enviar a su correo esta constancia, ¿okay? Este diploma. ¿Sí? ¿Queda claro? Así van a ser los diplomas para el programa. Los que son de México van a tener este diploma y me entreguen los datos del centro de trabajo, les puedo entregar su DS3. Los que no son de México no les puedo entregar DS3, pero sí su diploma. ¿Ok? Vean, pues yo no soy psicólogo, pero en nuestro equipo sí hay una psicóloga, ¿ok? La licenciada Ruth González Ramírez. Hemos programado un webinar que se llama Sobrecarga Mental y Prevención de Enfermedades de Trabajo relacionadas con factores de riesgo psicosocial para el 4 de marzo. También, si quieren, a su correo les puedo enviar esto y se pueden registrar el 4 de marzo. Nuestra licenciada en psicología va a explicar un poco más al detalle, ya técnicamente desde el punto de vista psicológico, cómo esto que hablamos, cómo esa sobrecarga mental puede afectar y qué enfermedades se pueden crear por eso. Entonces, es otra. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Como les dije, sé que es mucha información, pero la idea es llamar la atención. Oye, tomen en cuenta esto de las distracciones cognitivas, tomen en cuenta esto de la apreciación, percepción, el comportamiento, porque muchas veces no lo estamos tomando en cuenta. Y en eso creo que podemos mejorar nuestros programas, nuestra forma de supervisar, podemos evitar más accidentes con eso. Es mi percepción, ¿ok? Es mi pensar en esto. No necesariamente tiene que ser así, no todo tienen que compartir esa visión, pero por mi experiencia, esto a mí me ha ayudado mucho. Yo tengo 25 años en esto, he trabajado en grandes proyectos y claro que tenía accidentes, fracturas, cortaduras, pero yo donde he estado, no voy a decir que por mí solo, es por todo un equipo, nunca he tenido un accidente fatal, nunca he tenido una fractura grave, nunca. Entonces, de alguna manera sí puedo decir que funciona de alguna u otra manera. ¿Okay? Preguntas, comentarios, alguna pregunta, algo que quieran saber sobre esto. Sobre el programa, se lo pueden enviar a su correo sin problema y ustedes ven, ¿ok? ¿No? Bueno, agradecidos nosotros, ¿ok? Por su participación. Sigo a la orden, les comparto la presentación a sus correos. Si quieren recibir el diploma de participación del webinar, ahí está el registro, lo pueden hacer y se los envío sin ningún problema, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces lo dejamos aquí, seguimos a la orden. Cualquier pregunta, ahí están las redes, ¿ok? En la presentación están mis redes, está mi correo, sin ningún problema, ¿ok? Me pueden escribir y en lo que los podamos ayudar, estamos a la orden, ¿vale? Vale. Muchas gracias, cuídense mucho, gracias por el tiempo, gracias por su participación y bueno, querer involucrarse más en esto. No todas las personas
buscan el tiempo para ello, ¿sí? Muchas gracias, cuídense mucho y seguimos pendientes, ¿ok? Vale, Muchas gracias, buenas noches. buenas noches, cuídense mucho. La palabra clave para el formulario es prevención. Prevención. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?